buenas noches, hermanitos. Los saludo a todos en el amor en Cristo. Como cada día nos encontramos para alabar al Señor, cantarle al Señor con alegría y con gozo. Por muchas cosas que tengamos que pasar. Y la pregunta es, ¿ya estás listo para tener un encuentro con Dios? ¿Escuchar lo que Él quiere decirte a través de su palabra? Es importante que cada vez que vayamos a la misa podamos analizar nuestro corazón y preguntarnos, ¿estoy dispuesto a escuchar? Porque ciertamente, aunque la voz de Dios es fuerte, como cascadas de agua, como las olas del mar, que golpean sobre las rocas, así de fuerte es la palabra de Dios, pero al mismo tiempo siempre se nos da con una invitación. Dios no va a obligar a nadie, por eso es importante que vayamos con una actitud de querer escuchar, con una actitud dócil, de querer obedecer la palabra que se nos da. Y en el Evangelio vamos a encontrar una escena muy peculiar. Me gusta mucho esta historia que vamos a escuchar en el Evangelio, porque se ve esa fuerza de Pedro, esa aventura, esa tenacidad. Solamente Pedro es el que puede hacer peticiones como la que vamos a escuchar el día de hoy en el Evangelio. Pero también en Pedro aprendemos mucho de su carácter, como de los errores, de las fallas que él comete. Cierto, es sabio aquel que es capaz de aprender de los errores de los demás. Así que tengamos la actitud de alguien que quiere aprender. Porque la historia de Pedro ciertamente puede ser nuestra historia. Escuchemos con atención el Evangelio del día de hoy. Dice así: en aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: ¡es un fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: ¡sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Fíjense que cuando he meditado en este Evangelio, y ustedes saben que me gusta mucho ponerle color, ponerle música al Evangelio.
el imaginarme cómo estarían los discípulos en la barca, que sería de noche, el viento soplaba muy fuerte, una tormenta, había quizás algún relámpago por allá de la luz que se veía que iluminaba todo el cielo, y de repente entre las luces de los relámpagos y la marea y el viento se ve la figura de un hombre que va caminando sobre el agua. Una escena de una película digna de terror, pero los discípulos llenos de espanto empiezan a gritar: ¡es un fantasma! A lo cual Jesús les responde: no tengan miedo, soy yo. Imagina la escena. Pedro, no sé qué estaría pensando Pedro, pero ese impulso de: Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua. Jesús le dice: ven, y Pedro empieza a caminar. Ya he meditado en este aspecto. Lo que pudiera simbolizar para nosotros la tormenta, lo que pudiera significar para nosotros el que Jesús no está en la barca, y eso nos debería de llenar de terror. Y luego ver la tempestad, los problemas. Llámale a la tempestad, a los problemas que podemos enfrentar, la crisis económica, la salud, el trabajo, situaciones familiares, problemas, chismes que nos han metido, cualquiera que sea la situación. Y vemos a Jesús y a veces no lo vemos claro. Lo he dicho en otras reflexiones. A veces la fe no se trata de ver, sino más bien de escuchar. Por eso el apóstol dice que la fe viene por el oír la palabra, no por ver, sino por escuchar la palabra. ¿Recuerdas a María Magdalena, que fue capaz de reconocer a Jesús hasta que lo escuchó? Ella veía que era un jardinero, pero hasta que escuchó cómo la llama por su nombre es que ella creyó que era Jesús. Pedro, cuando escucha a Jesús, le viene ese súbito, ese impulso: mándame ir a ti. Y Pedro camina, mientras tiene la mirada en Jesús, es capaz de caminar sobre el agua. Así nos pasa a nosotros. Mientras tengamos la mirada puesta en Jesús, somos capaces de caminar sobre los problemas, sobre la tempestad, sobre cualquier crisis que podamos experimentar. Pero en cuanto nosotros desviamos la mirada, entonces ahí sí sentimos el viento, sentimos tantas cosas. Y a veces el sentimiento es precisamente eso, un sentir y un mentir. Algo que simplemente no nos deja ver con claridad. Nuestros ojos deberían de estar puestos en la palabra que escuchamos, debería de iluminar nuestro interior. Pero cuando ya no escuchamos a Jesús, cuando ya no lo vemos a Él, cuando ya no es la meta de nuestros pasos, entonces sí, vamos a hundirnos en nuestros problemas. El día de hoy quiero que pensemos en esto. Me impresionó mucho cuando meditaba ayer el Evangelio en estas dos verbos que en la Biblia de Jerusalén aparecen con una forma más clara. Dice al principio del Evangelio, en la versión que escuchamos ahorita, dice que Jesús hizo subir a los discípulos a una barca. En la Biblia de Jerusalén dice que Jesús obligó a sus discípulos a subir a una barca e ir. Obligó, y los discípulos lo obedecieron. Mientras los discípulos estén adentro de la barca, están a salvo. El viento puede soplar, puede haber una tormenta. Mientras tú obedezcas a Jesús, tú estás a salvo. El obedecer. Los discípulos no querían dejar a Jesús en ese momento, pero obedecieron porque Jesús los obligó a irse a una barca y alejarse. Quizás para que hicieran lo mismo que Él iba a hacer después. Estar a solas, después de despedir a la multitud, estar a solas y orar. Los discípulos no estarían orando, estarían quizás comentando lo de la multiplicación de los panes, estarían diciendo tantas cosas que cuando llega la tormenta están vacíos, Jesús no está con ellos y empieza el escándalo. Vuelvo a la idea, Jesús los obliga. Y cuando ellos obedecen a Jesús, todo está bien. Ellos están a salvo. Pero ahí es donde después Pedro quiere. Él quiere. Jesús no quería que Pedro caminara sobre el agua.
Jesús no invitó a Pedro a caminar sobre el agua. Ese fue un impulso que salió de Pedro, donde le dijo, quiero, si eres tú, mándame ir, caminar sobre el agua. Jesús le dice, pues adelante Pedro, ven. Pero eso era un deseo de Pedro. Y ahí es donde a veces nosotros no sabemos lo que queremos. Y quiero que pensemos en esto. Muchas veces no sabemos lo que queremos. Y ahí es donde nos engañamos. Porque si realmente supiéramos con lujo de detalle todo lo que implica lo que queremos, quizás no lo quisiéramos. De ahí que muchos se pelean o se esfuerzan tanto por conseguir aquello que quieren, que una vez que ya lo tienen, ya no lo quieren. ¿Por qué? Porque saben todo lo que implicaba, o porque quizás no sabían realmente lo que querían. Entre obedecer a Jesús por la obediencia, obedecer a Jesús por una orden que nos da, subirse a la barca, y entre querer caminar sobre el agua, creo que siempre va a ser mejor obedecer a Dios, obedecerlo a Él, aceptar su voluntad más que querer desafiar las cosas. Y escúchalo bien, cuando hablo de una vocación, cuando he hablado de una vocación, es precisamente obedecer la voz de Dios en nuestro interior, pero es obedecer a Dios más que un capricho de querer. Porque cuando tú quieres algo, le puedes estar insistiendo mucho a Dios y puedes estar peleando mucho. Y el día de hoy decimos, pelea por tu sueño, pelea por aquello que tú quieres. Y querer es poder. Y lánzate y caminarás sobre el agua. Sí, pero ¿qué tanto te va a durar eso? Porque cuando no es en la voluntad de Dios y es solamente en tu voluntad, ¿cuánto tiempo podrás estar caminando sobre el agua? ¿Cuánto tiempo vas a aguantar ese ritmo de presión? Ese ritmo, ahora sí que como dicen, más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Porque muchas veces nosotros queremos estar peleando por algo, pero al final ese algo puede ser lo que nos distraiga. Quizás Pedro empezó a caminar sobre el agua viendo a Jesús, pero después cuando se dio cuenta que estaba caminando sobre el agua, dijo, camino sobre el agua, y ya no volteó a ver a Jesús, sino que empezó a ver sus pies sobre el agua, y quizás volteó a ver a los discípulos de la barca y los empezó a saludar y se empezó a enorgullecer, o no sé, que ahí fue donde empezó a sentir la presión, el aire, y se empezó a hundir. Había una frase que decía, no me des tanta pobreza que me haga renegar de ti, pero tampoco me des tanta riqueza que me haga olvidar de ti. Lo que realmente está en la virtud es precisamente en el equilibrio, y ese será en la obediencia. Más que querer cosas insólitas, deberíamos de aprender a querer lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, que indudablemente en su sabiduría eso es mucho mejor. Si Dios lo manda, caminaremos sobre el agua. Pero si somos nosotros los que queremos caminar sobre el agua, a ver qué tanto aguantamos. Espero que no te haya confundido en esta reflexión, pero es importante saber qué es lo que queremos. Y creo que habría mucha sabiduría en aprender a querer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas las cosas, que calma nuestra tempestad, y que es Él, al ver que estamos en dificultades, quien se hace a nosotros, a Él, quien el día de hoy y siempre nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí a uno. Ya no soporto ni un momento más. Mi barca ande despacio.
caminaremos sobre las aguas, Señor. Hermoso el Evangelio de hoy, muy, muy hermoso, bello.